Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Impacto BTV Celar junto al licenciado Jorge Zelaya, Ruth Muñoz. Muy buenas noches. ¿Qué tal están? Buenas noches, Janet. Bueno, ya teniéndola con nosotros, contento, ¿verdad, sí. licenciado? ¿Qué me dijo usted? Unas largas vacaciones. No, Haciendo igual contento de estar nuevamente con ustedes. Y a quienes nos ven y nos escuchan. Por supuesto, siempre es un privilegio estar acompañado de Ruth y de Janet para presentarles la noticia. Compañera, ¿qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? Sí. Buenas noches, ya listos con toda la información, licenciado. Perfecto. Antes les invitamos a que nos acompañen, por favor, en una breve oración. Inclinen su rostro y démosle, como hacemos habitualmente en los espacios noticiosos, encomendarnos a Dios unos minutos. Dios, mi corazón palpita de gratitud por ti. Muchas veces hemos experimentado en nuestra vida el desamor, el egoísmo e incluso la traición, y totalmente abatidos hemos pensado que lo mejor es abandonar todo, retirarnos y dejarlo ahí. Pero también hemos podido experimentar que tú, Señor, has estado caminando junto a nosotros, aunque no te hayamos reconocido. En ese camino del abandono, del dejarlo todo, hemos encontrado la fuerza que nos ha invitado a empezar de nuevo y creer que con la ayuda tuya todo es posible. Tenemos la seguridad que con la fuerza y el poder de la oración, muchos que no esperaban ya nada de la vida se han levantado y han vuelto a caminar. Gracias, Jesús, porque no nos has abandonado, porque sigues presente, dándonos la humildad para tener el privilegio de reconocerte siempre como nuestro Dios y Señor, y descubrir que nuestra vida tiene un verdadero sentido. Todo esto lo decimos y lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Autoridades de salud confirman que se aplicará la dosis de refuerzo y pediátrica contra el COVID-19. Asimismo, a partir de esta semana, solo ciudadanos que porten su carnet de vacuna podrán circular después de las 10 de la noche. En tanto, el año lectivo 2022, los estudiantes a nivel nacional recibirán clases semipresenciales en los centros educativos que cuenten con las condiciones necesarias. Además, publican decreto que autoriza al Ejecutivo para congelar o subsidiar el precio de los carburantes hasta el 31 de diciembre de 2021. En tanto, según cifras del Observatorio de Violencia, en el país se está registrando un promedio de 10 muertes violentas a diario. Esta y más informaciones a través de su noticiero, Impacto BTV, el poder de la noticia. Comenzamos las noticias. Autoridades de salud preparan la jornada de inmunización contra COVID-19 con la dosis de refuerzo para el personal de primera línea, la población de mayor riesgo y la vacunación pediátrica para niños menores de 12 años. Ante la amenaza mortal que representan las nuevas variantes del COVID-19 y la necesidad de proteger a la población, autoridades de salud y el programa ampliado de inmunización se preparan para aplicar una dosis de refuerzo con la vacuna de Pfizer a la población más vulnerable y en primera línea. Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones, a través de un gran trabajo con el programa ampliado de inmunizaciones, han venido trabajando y reuniéndose permanentemente, revisando la evidencia científica internacional con respecto a la dosis de refuerzo. Han revisado la dosis de refuerzo de Pfizer, Moderna, que son las que ya tienen una aprobación por FDA a nivel internacional, y al mismo tiempo también vamos a tener una reunión con AstraZeneca y con otros actores involucrados. Pero aquí hay un tema importante: ellos ya tomaron una determinación cuál va a ser la dosis de refuerzo que se va a aplicar. Asimismo, autoridades informan que está en proceso la compra de las vacunas pediátricas de Pfizer para comenzar a inmunizar contra el COVID-19 a los niños menores de 12 años con una dosis especial. Vamos a revisar la temática de la vacuna pediátrica de 5 años a 11 años, porque aquí también es importante que tanto los medios de comunicación como la población hondureña comprendan una situación, que no se trata de que ya llegamos a 12 años y vamos a disminuir la edad.
La vacuna pediátrica es una vacuna totalmente diferente a la vacuna actual que tenemos. Tiene menos dosis, alrededor de 10 microgramos, y la vacuna que tenemos actualmente tiene 30 microgramos. Representantes del Colegio Médico de Honduras esperan que este anuncio se cumpla y se lleve a cabo en el menor tiempo posible, ya que el personal de salud requiere una tercera dosis de refuerzo para no morir en el combate a la pandemia. Porque desde hace unos meses la estamos solicitando, debido a que se ha confirmado por medio del laboratorio la disminución en la producción de anticuerpos anti-spike, ¿verdad? Los anticuerpos neutralizantes que adquirimos con la vacuna. Autoridades aseguran que están preparando todo el plan para desarrollar esta nueva jornada de vacunación con dosis de refuerzo y pediátrica. Con imágenes de Brian Casanova, Merari Borjas, Impacto BTV. Bien, tenemos en directo a nuestro compañero César Euseda. Autoridades gubernamentales confirman la construcción de un puente que conecte a Amapala con tierra firme. César, con usted, buenas noches. Buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Hoy hemos culminado. Bien, muchas gracias, compañero. En este preciso momento, el presidente Juan Orlando Hernández hablando ya luego de este Consejo de Ministros sobre el desarrollo del Golfo de Fonseca, con una inversión que supera varios cientos de miles de millones de lempiras. Escuchemos a continuación al presidente Juan Orlando Hernández. Con la orientación de expertos que hoy nos acompañan y otros que no nos han acompañado, que consiste en la confirmación de nuestra soberanía en el Golfo de Fonseca, que se origina en un reconocimiento de derechos preexistentes de un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esa confirmación de esos derechos preexistentes es importante volvérsela a recordar al mundo. Fuimos dos países, El Salvador y Honduras, a la Corte a pedir que ellos se expresaran y lo hicieron. En ese sentido, para nosotros completar el gran sistema logístico que anunciamos hace más de 10 años que Honduras necesitaba para sí, pero también al servicio de Centroamérica y de las Américas, también es necesario, y así quedó aprobado en este decreto, declarar proyectos prioridad nacional el puerto de Amapala, el puente que conecta Tierra Firme con Amapala y la ampliación de la carretera desde donde comenzará en Tierra Firme el puente hasta llegar a Jícaro Galán. Eso nos permitirá cumplir el sueño de más de 200 años. Es de construir un canal seco. Ya Puerto Cortés es puerto referente en el Caribe, en el Atlántico. Ya estamos a punto de terminar la autopista de 4 carriles que estará llegando al sur. Por tanto, solicitamos al Banco Centroamericano de Integración Económica el diseño y financiamiento del puente y también de otras obras complementarias para poder pasar o hacer en paralelo el desarrollo del puerto de Amapala. De igual manera, esta iniciativa, este decreto contiene la instrucción de crear el Instituto de Desarrollo del Golfo de Fonseca. Estamos abriendo el Golfo de Fonseca al mundo. Y para eso es importante comunicar por la vía de entregar esta ley de Honduras al secretario general de Naciones Unidas. Bien, ustedes han escuchado al presidente Juan Orlando Hernández hablando sobre este foco de desarrollo que se fomentará en el Golfo de Fonseca y que vislumbra
la conectividad de Isla del Tigre con el sector de tierra firme en el Golfo de Fonseca. Nosotros continuamos con ustedes, compañeros y compañeras, en Estudio Principal. Buenas noches. Buenas noches, César Uceda, gracias por su contacto. Ahora cambiamos de tema, ya que médicos de la zona norte aseguran que gracias a las masivas jornadas de vacunación se han contenido los niveles de muertes y hospitalizaciones por contagios de COVID-19, situación que aseguran pues espera se mantenga así durante las próximas semanas. Como una buena noticia, ha catalogado el gremio médico las últimas semanas epidemiológicas, ya que gracias a las masivas jornadas de vacunación y el respeto a las medidas de bioseguridad, las salas de los centros asistenciales bajó considerablemente, por lo que se esperan aún mejores noticias en las próximas semanas si el comportamiento se mantiene por parte de la población. Estamos completamente emocionados, estamos a menos del 15% de la ocupación hospitalaria, de la capacidad de ambos hospitales del Seguro Social, donde nunca en la historia de la pandemia habíamos tenido solo 19 pacientes en San Pedro Sula y alrededor de unos menos de 30 en Tegucigalpa. Esto es espectacular. La gente debe entender que la vacunación es el camino correcto y por supuesto protegerse con las medidas de bioseguridad. Por otra parte, la Secretaría de Salud sigue haciendo todo su esfuerzo para mejorar los triajes y mantener las brigadas de vacunación en todo el país, tomando en cuenta que se vienen 2 semanas claves luego de un feriado morazánico, fecha que pueden traer una nueva ola de contagios como las reportadas con los masivos movimientos de personas las últimas fechas de Semana Santa. Sí, eso es parte de lo que se espera, son parte de las proyecciones que ha ocurrido después de Navidad, después de Semana Santa. Generalmente una semana después pues ocurre una explosión de casos y un aumento considerable de los mismos. Honduras debe mejorar su esquema de vacunación primero a los grupos priorizados para la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, ya que las informaciones enviadas por las casas farmacéuticas señalan que después de 7 meses los efectos de estos medicamentos pueden disminuir y en el peor de los casos desaparecer por completo, creando un peligro para la ciudadanía. Con imágenes de Darwin González para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello. Ahí mismo en San Pedro, la unidad estabilizadora que fue habilitada desde el inicio de la pandemia es un alivio real a los hospitales que se encuentran saturados por pacientes de COVID-19. Ahora autoridades municipales confirman que dentro de sus logros está el alto porcentaje de sanpedranos recuperados que registra mensualmente. He reportado los avances que hemos tenido en la unidad estabilizadora. Iniciamos desde el 16 de mayo del año pasado, ininterrumpido, 24 horas, los 7 días de la semana, y eso ha sido muy, muy positivo. Tenemos mucho por recorrer, casi 2.500, 2.300 estabilizados, 115 que se han movido, tenemos 16 actualmente en la unidad estabilizadora. Este es un gran esfuerzo, hasta el 30 de septiembre hemos invertido en la unidad estabilizadora 178 millones de lempiras y queremos pedirle a toda la población que se cuide, que se vacunen en primer lugar y en segundo lugar que también usen la mascarilla y todas las medidas de bioseguridad. Esta pandemia no se ha ido, pero debemos de seguir con nuestro trabajo de igual manera. Y el hecho de haberse vacunado a pocos días de haber iniciado la recién pasada semana morazánica no viene a generar la seguridad que muchos de nuestros compatriotas pensaron al momento que tomaron la decisión de salir a viajar durante este tiempo de feriado. Así lo aseguran expertos en medicina, ya que la dosis tiene el efecto después de 15 días, por lo que el escenario que se acerca para nuestro país en relación a los casos del COVID-19 no es nada alentador. Si alguien cree que porque viajó el lunes, por ejemplo, o el domingo antepasado, lo vacunaron, ya estaba blindado, está totalmente equivocado. Y el problema es que a veces tenemos ese concepto. No, si a mí me vacunaron ahí antes de salir en la central de autobuses, sí. Pero el resultado del incremento de los anticuerpos va a aparecer hasta finales de esta semana. Quiere decir que pasó durante toda la semana de feriado desprotegido. Y si habían personas que tenían esta enfermedad, los contagiaron. Entonces, ¿cuándo vamos a comenzar a ver esos casos?
más o menos a finales de esta semana y en la otra. Bien, y a partir de esta semana solo los ciudadanos que porten su carnet de vacuna podrán circular después de las 10 de la noche. Madeline Chavarría nos amplía esta información. Con usted, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. En este momento me acompaña la agente de la policía Villalobos, portavoz de tránsito. En este momento nos ampliará información sobre el nuevo toque de queda. Agente, se anuncia un nuevo toque de queda a partir de las 10 de la noche. Este será a nivel nacional. ¿Y qué personas podrán circular después de la hora indicada? Efectivamente, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, pues siempre dando cumplimiento a las normas que dicta el Sistema Nacional de Riesgos SINAGER, ¿verdad? En este sentido, pues todas aquellas personas que circulen después de las 10 de la noche deben de portar su carnet de vacunación, el que haga constar que ellos pues ya tienen las 2 dosis contra el COVID-19. Todas aquellas personas que sean detenidas en los diferentes operativos que nosotros realizamos, estas pues van a ser multadas por no portar dicho documento. ¿Qué pasará con aquellas personas que solo hasta el momento tienen una vacuna? ¿Siempre serán las mismas condiciones? Efectivamente, ¿verdad? Nosotros vamos a estar supervisando que en el carnet de portación ellos pues ya tengan las 2 vacunas establecidas contra el COVID-19. El llamado es a la población hondureña que todavía no ha puesto sus 2 vacunas, pues que asista a los diferentes centros en los cuales se está llevando a cabo esta jornada de vacunación y así puedan circular tranquilamente después de las 10 de la noche. También pues que sigamos tomando en cuenta todas las medidas de seguridad cuando nos vamos a trasladar en nuestro vehículo, ¿verdad? No andar a exceso de velocidad, no tener distractores como el celular, ya que son factores que influyen en los accidentes viales. Es decir, que ahora las personas deberán tener a mano su carnet de vacuna y todos los papeles correctos. Efectivamente, tienen verdad que portar su documentación adecuada, como la tarjeta de vacunación. También pues tienen que andar la revisión del vehículo y así la licencia de conducir. Muchísimas gracias. Bueno, estas fueron las palabras del agente de la policía Villalobos, portavoz de tránsito. Para BTV les informó Madeline Chavarría. Regreso a estudios principales. Bien, gracias Madeline y a la gente de tránsito con esta importante información. En otros temas, autoridades de educación están anunciando que el próximo año los estudiantes a nivel nacional podrán recibir clases semipresenciales en los centros educativos que cuenten, por supuesto, con las condiciones de infraestructura y medidas de bioseguridad. Según una propuesta realizada por la Secretaría de Educación para el próximo año académico 2022, los estudiantes pueden iniciar el retorno a las aulas recibiendo clases semipresenciales en los centros educativos a nivel nacional, implementando las medidas de bioseguridad y completando la vacunación contra el COVID-19. Esta estrategia lleva consigo el aporte de las universidades, tanto privada como la nacional, la UPN, de la ASJ, de los gremios magisteriales y evidentemente del trabajo que como Secretaría de Educación hemos hecho. Es una estrategia robusta y sí, implica el poder iniciar las clases semipresenciales a nivel nacional el próximo año. Evidentemente es una decisión que no pasará por su servidor, pero es mi deber dejar claramente establecido cuál es la estrategia. Para la Asociación Sociedad Más Justa, el retorno a clases presenciales es una necesidad inminente ante los altos índices de deserción escolar por la falta de herramientas tecnológicas y los bajos niveles de aprendizaje. Que de los 3 millones de jóvenes y niños que están en edad escolar, apenas 1.7 estaba matriculado. Significa entonces que cerca de la mitad había quedado excluido en un contexto de centros educativos abiertos. Hoy hay algunos estudios internacionales. Fernando Reimer habla de un 30% de pérdida de aprendizaje en el marco del proceso de pandemia. Por su parte, la dirigencia magisterial sostiene que no existen condiciones para retornar a los centros educativos y sería un atentado hacerlo sin la aprobación de los padres y docentes. Carece, primero, de realidad, segundo, carece de estrategia y número 3, carece de los actores fundamentales que somos padres de familia y nosotros los docentes.
Centros educativos no tienen las medidas de bioseguridad para poder retornar. Hablan que están reparando 200 centros educativos. Mi pregunta es ¿dónde? Maestros exigen la reparación de más de 16,000 centros educativos que se caen a pedazos para después regresar a impartir clases presenciales. Mientras autoridades educativas aseguran que los pilotajes han sido un éxito y se pueden replicar en todo el país. Con imágenes de Brian Casanova, Merari Borjas, Impacto BTV. La vacunación contra el COVID-19 no se detuvo durante la semana morazánica. 16,000 dosis fueron aplicadas en puntos habilitados en los diferentes destinos turísticos. Bastante rápido. Bien, sí, claro. Sí, a mí me tocaba ayer y muy bien, excelente. Sí, porque ayer más bien me movilicé a cofradía y ya estaba cerrado. Claro que sí, todos vengan a vacunarse, es muy importante. Así es, muy importante, no dejar de usar la mascarilla. Solo en la gran terminal de buses de San Pedro Sula se están vacunando contra el COVID-19 a casi 1,000 personas diariamente. Así lo aseguró el doctor y viceministro de Salud, Roberto Cosenza. Dándole oportunidad a todas las personas que vengan a vacunarse. Le decimos a la población que la vacuna es una herramienta que está salvando vidas en este momento, porque estamos viendo que el mayor número de ingresos que se tienen en los hospitales son personas que no han sido vacunadas contra la COVID-19. Aquí en la gran terminal de buses se ha estado vacunando un promedio entre 900 y 800 personas diarias que se aplican su vacuna contra la COVID-19. Mientras tanto, las vacunas siguen llegando al país. 101,000 dosis de Pfizer donadas por el gobierno de Estados Unidos llegaron a Tegucigalpa durante el feriado morazánico y serán distribuidas en las regionales sanitarias de Honduras. Vacuna protege la vida, protege la salud y nos permite reactivarnos económicamente más rápido, reinventarnos en esta nueva normalidad, generar nuevos empleos, consolidar los que ya teníamos. Haberle apostado a la vacunación del sector turismo, solo miremos el ejemplo en Roatán, 90% de ocupación. Y los principales cruceros del Caribe, ¿a dónde escogieron para venir primero? De toda la región, a Roatán. El Ministerio Público informó que a través de un comunicado habrán reformas que se hicieron a las leyes penales aprobadas recientemente en el Congreso en este feriado morazánico. Suponen un retroceso en el combate al crimen organizado, porque hay algunos diputados que pueden ser enjuiciados en los próximos meses. El Ministerio Público manifestó que las reformas hechas por el Congreso Nacional al Código Penal representan un retroceso en el combate a la criminalidad. Diputados de oposición aseguran que esto es una estrategia para blindar a políticos corruptos. Es lamentable que en este Congreso Nacional se esté brindando este tipo de reformas, especialmente cuando se habla de rebajar las penas en ciertos delitos como el delito de lavado de activos. Lamentablemente, hay muchos, no solamente diputados, sino funcionarios públicos que están involucrados en actos de corrupción tan grandes que ahora tienen que buscar la manera de rebajarse las penas y reformar el Código Penal que se había aprobado anteriormente. Por otra parte, miembros del Partido Libertad y Refundación aseguraron que en el Congreso Nacional la mayoría de diputados legislan en contra del pueblo y han aprovechado las sesiones virtuales para hacer de las suyas. Bueno, mire, en primer lugar, volvemos a repetir, delincuentes legislando para delincuentes, porque no se les puede llamar de otra forma. La bancada del Partido Nacional la semana pasada, en pleno feriado morazánico, y aprovechando que la selección de Honduras estaba jugando, aprobó 5 reformas en la ley, ¿verdad? Que atentan realmente contra el pueblo hondureño, que fomentan la corrupción, ¿verdad? Lamentablemente, el Partido Nacional está cómodo con las elecciones virtuales. Y alguien nos puede decir, bueno, ¿y ustedes por qué no se meten? Estuvimos más de 18 meses, desde marzo del año pasado hasta agosto de este año, en sesiones virtuales. Según el Ministerio Público, la reforma al artículo 439 del Código Penal es un retroceso contra el combate a la criminalidad, ya que toca temas como el lavado de activos y el tráfico de drogas. Cabe señalar que en esta sesión del 7 de octubre donde se aprobó esta reforma, solo estuvieron presentes las bancadas del Partido Nacional, parte de la bancada del Partido Liberal, los llamados independientes
y no estuvo presente la bancada del Partido Libertad y Refundación, lo que permitió la aprobación inmediata de esta reforma a este artículo tan importante del Código Penal. Con imágenes de mi compañero Ángel Maradiaga, informó para Impacto BTV El Poder de la Noticia, Isaac Sandoval. El candidato presidencial Gianni Rosenthal presentó su plan de gobierno ante miembros de sociedad civil y representantes del Foro Nacional de Convergencia bajo 6 ejes fundamentales. Presidencial por el Partido Liberal presentó su plan de gobierno regido bajo 6 ejes. Además dio a conocer que promoverá una muerte civil o económica para promotores de corrupción e impunidad. Cárcel y muerte civil para los altos funcionarios que les compruebe actos graves de corrupción. La muerte civil se refiere a que no pueda tener cuentas en los bancos, que no pueda ser socio de una empresa, que no pueda volver a tener un cargo en el Poder Ejecutivo ni en ningún otro entidad gubernamental. Son 3 cosas que están asfixiando al pueblo de Honduras. Uno es el precio de los combustibles, el segundo es el precio de la energía eléctrica que electrocuta al pueblo cada vez que reciben la factura, y lo tercero es la situación que ha causado la pandemia para los padres de familia que tienen que comprar saldo adicional para sus celulares para que los niños puedan tener acceso a la educación virtual. Por parte de las autoridades del Foro Nacional de Convergencia, se solicitó la creación de equipos de trabajo para concretar lo que se muestra en papel. Ahora queremos que esto se traduzca también en la conformación de equipos que puedan garantizar su implementación. Yo creo que es fundamental también que pasen de la presentación unilateral de estos planes a la confrontación de ideas, a la discusión de los planteamientos a través de los debates presidenciales que ya han anunciado instituciones de la academia y organismos empresariales. En esta actividad, muchos sectores demandaron posiciones claras y congruentes con la realidad que atraviesa el país, al tener necesidades urgentes que no pueden esperar. Con cámaras de Marvin Andino para Impacto BTV, César Euceda. Mientras tanto, el comisionado presidente de la Unidad de Política Limpia pide que se eleve a rango constitucional esta dependencia para poder hacerle frente a todos los retos en la fiscalización de las inversiones que se hacen por parte de todos los partidos políticos en cada una de sus campañas. Los miembros de la sociedad civil aseguran que la Unidad de Política Limpia es una institución que fue creada muy débil, ya que no cuenta con las herramientas para poder detectar el financiamiento que el crimen organizado le da a muchos candidatos que buscan un cargo de elección popular. Evidentemente es una unidad desdentada como consecuencia de las limitadas atribuciones que tiene y la falta de presupuesto. Con estas decisiones que toma el Congreso Nacional de exonerar de multas a los que incumplen la ley de política limpia, evidentemente tenemos un problema mayúsculo ahí. ¿Qué se debe hacer para darle fortaleza? Fortalecerla económicamente, ampliar sus atribuciones y que otras instituciones del Estado colaboren con ella. Las autoridades de los partidos emergentes aseguran que en el país es notoria la desventaja financiera que tienen los candidatos de los partidos nuevos con los de los 3 partidos tradicionales, por lo que se convierte en una competencia desleal. Oficina de Política Limpia debe tener un estamento jurídico que realmente investigativo y donde se aplique también la ley, porque si no está fortalecido, está con esa debilidad, vamos a tener más de lo mismo, o sea, dinero procedente de mal procedencia, de duda procedencia, y realmente nosotros en este tema hay una desventaja con otros candidatos. El comisionado presidente de la Unidad de Política Limpia asegura que es necesario que se eleve a rango constitucional a este ente del Estado para poder tener todas las armas que permitan frenar que el crimen organizado financie a los políticos del país. Teniendo una unidad de política limpia con rango constitucional, tendrá la debida fortaleza institucional, la independencia que ya la tiene, que es técnica, pero tendría una independencia presupuestaria que le permitirá por lo menos tener un campo de acción mayor para poder hacer todo el trabajo de fiscalización. El director ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia asegura que es necesario que toda la sociedad civil apoye a la Unidad de Política Limpia para que le pueda hacer frente a todos los retos que en materia les competen. En cámaras Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV.
Y el ex magistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral, Eric Mauricio Gabarrete, denuncia que existen algunas irregularidades en temas de papeletas electorales, así como en los equipos que se estarían utilizando en las elecciones del 28 de noviembre. Nosotros hemos hecho eso pues porque han habido varias denuncias, como lo decía anteriormente. Doña Doris Gutiérrez y un grupo de mujeres presentó uno en cuanto a la paridad y la alternancia. Otra persona también presentó una denuncia porque no se le ponía en la papeleta electoral el nombre que comúnmente lo conocen o la conocen, sino que el nombre que está en la identidad tal como manda la ley. Entonces, todo eso, acompañado de esta y otras más, han ido sustanciándose y han ido pues provocando que en este momento causan ese tipo de reacción porque estamos a escasos días de las elecciones y lo cual pues crea algún cierto cisma y qué es lo que ha pasado, pues, pero es un proceso normal y que como exmagistrado estamos de acuerdo a acompañar para hacer los cierres administrativos. Bueno, lo que provoca es atraso y lo que provoca eso es que algún tipo de nerviosismo y escepticismo. Y para el sector empresarial de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, el desafío para el próximo gobierno será la generación de empleo, mejora en la reducción tributaria y el fomento al empleo y la elegibilidad en la creación de las empresas. El principal reto que tendrá el próximo gobierno es la creación de empleo, a nuestro juicio. De esa manera, y para crear empleo se tiene que mejorar el clima de inversiones, tener una estabilidad jurídica, tributaria y sobre todo de la forma de hacer negocios, de mejorar el clima de negocios. Eso será posible siempre y cuando existan independencia de poderes, un Estado de Derecho, un combate frontal a la impunidad y a la corrupción para que podamos tener un mejor clima de negocios. Y reitero eso y subrayo, sector formal de la economía, que yo creo que somos los que estamos aportando los recursos para que el Estado se pueda sostener. Lo que necesitamos es ampliar esa base tributaria. Por otra parte, el tesorero del sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica brinda detalles sobre la prohibición de la instalación de todo tipo de publicidad en los postes. Realmente nosotros como organización miramos que todo bien que sea del Estado y para fortalecer la democracia debe ser utilizada de igual condiciones para todos los partidos políticos. Sin menoscabo a la seguridad que conlleva el servicio de energía eléctrica, pero sí nosotros creemos que aquí ya solo faltan menos de 2 meses, también somos respetuosos de la ley en el sentido de que debe verse aquellos postes que no interfieran en el mantenimiento o en las reparaciones de algunos casos. Hay reparaciones o hay correcciones que se deben de hacer, de ponerse escalera o ganchos en esto, y esto ocasiona también una dificultad en la subida a los postes. Si hay alguna ley que multa, que penalice a aquellas empresas y a aquellos candidatos o a aquellos partidos políticos, pues entonces que se apeguen a lo que dice la ley. Ha publicado un decreto que autoriza al Ejecutivo para que proceda en cualquier momento a congelar o subsidiar el precio de los carburantes hasta el 31 de diciembre de este año. Sí, lo que tenemos el día de hoy es la publicación del decreto que el Congreso Nacional aprobó a finales del mes de septiembre, donde autoriza al Ejecutivo, en este caso, o a la autoridad correspondiente, a que se puedan realizar acciones de congelamiento o subsidio de precios en los diferentes productos energéticos del país, ya sea energía eléctrica, gas, LPG o sencillamente combustibles. La Corte Suprema de Justicia emitió un requerimiento fiscal en contra del diputado del Partido Nacional, Reinaldo Economo. Al congresista se le supone responsable de ser cómplice en el delito de fraude y lavado de activos. Así es, en efecto, un juez natural designado para conocer la causa que se sigue al ciudadano Reinaldo Economo
que ha sido acusado por el Ministerio Público en las últimas semanas, se ha pronunciado ya sobre la admisibilidad de este requerimiento fiscal. El requerimiento fiscal ha sido admitido por suponer responsable al ciudadano Ecónomo de un delito de fraude a título de cómplice necesario y de un delito de lavado de activos a título de autor, de acuerdo a lo que ha sido consignado en este requerimiento fiscal. Se ha citado al ciudadano Reinaldo Ecónomo para el próximo viernes a las 9 de la mañana a fin de realizar la audiencia de declaración de imputado. Bien, y les tengo buenas noticias de boletos adinerados de premiados. Por cada 15 lempiras de compra en premiados, recibirás cupones y con tus catrachadas podrás ganar hasta 22.222 lempiras y jugadas al instante. Loto te cambia la vida. Según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el país se está registrando un promedio de 10 personas muertas diariamente, siendo los fines de semana los días con mayor incidencia. La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras afirmó que en el país se están reportando un promedio de 10 muertes violentas diarias, situación que es preocupante, porque con estas cifras se superarán las del 2020. La tasa parcial o la tasa proyectada de homicidios será 40 por cada 100.000 habitantes, y eso es lamentable, porque ya estamos viendo que esta violencia recrudece. Un fin de semana con 25 muertes violentas cuando el promedio diario es 10. Hay fines de semana que da miedo porque hemos naturalizado esa violencia. La gente cree que es natural que se maten. La gente cree que es así que debemos vivir y no es cierto. La morgue del Ministerio Público en la capital informó que en las últimas 72 horas ingresaron 32 cadáveres por muertes violentas, confirmando que la mayoría de incidentes de homicidios y asesinatos se dan los fines de semana. Bueno, el día domingo ingresaron 13 cadáveres y de ayer a estas horas han ingresado 19 cuerpos al Departamento de Patología Forense para que los médicos le practiquen la autopsia médico-legal y así en su momento puedan determinar cuál fue la causa y manera de muerte de estas personas. Si sumamos de domingo a hoy serían 32 cuerpos. Desde la semana morazánica, si hablamos del primero de octubre al 11 de octubre, ingresaron 61 cuerpos al Departamento de Patología Forense. El informe del Observatorio de la Violencia revela que son 10 muertes violentas las que se reportan a diario en el país. 5 de ellas son de menores de edad, 4 hombres y al menos una mujer es asesinada a diario en Honduras. Con imágenes de Ángel Maradiaga, informó para Impacto BTV El Poder de la Noticia, Isaac Sandoval. Y el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en nuestro país asegura que detrás de la violencia que se sigue viviendo existen sectores políticos que incentivan la misma, generando que esto tenga mayor temor entre la población. No se puede con tanta maldad y criminalidad e inclusive candidatos que incitan hasta la violencia y la criminalidad. Esto es inaudito en este país. Y lo peor del caso, que esas muertes violentas que se dan en el país le sirven como bandera de propuesta política. No, hombre, por favor, no juguemos con la vida de los hondureños y no perdamos la amistad entre unos y otros por partidos políticos. Bien, y según analistas, el proyecto Identifícate es catalogado como deficiente y además ha sido desarrollado de mala fe para que una gran cantidad de jóvenes no tengan su documento de identificación nacional para poder participar en este proceso electoral. Considero que bueno, era casi imposible que esto pudiera tenerse a tiempo por cuando comenzaron. Esto debió haber comenzado hace 10 años, como se comprometieron los candidatos en aquel momento. Así que esto solo es el resultado de una improvisación programada, porque no podemos decir que no ha sido de esta manera, con la cual ha actuado el Congreso Nacional y los funcionarios de nuestro país. Es totalmente intencional. Acuérdense que por lo general las personas que jamás van a votar por los partidos tradicionales son los jóvenes, los nuevos votantes.
Entonces esto está diseñado para evitar que el nuevo votante asista masivamente a las urnas. La situación más trágica, llamo yo, es a cuántos días estamos nosotros de un proceso electoral y hasta ahorita todavía estamos recibiendo el último censo, que es el que determina las personas que pueden realizar su elección. Empresarios aseguran que la economía nacional aún no se recupera al mismo nivel que tenía antes de la pandemia, ya que muchos compatriotas han cambiado su patrón de consumo. La economía nacional aún se mantiene deprimida, aseguran los empresarios del sector comercio, ya que a casi 2 años de pandemia, el nivel de ventas no se recupera en comparación a las que el país tenía en el 2019. El comercio, la industria, la construcción, la agricultura está tomando nuevamente camino, no a la velocidad que hubiésemos querido, pero porque también hay que tomar en cuenta el cambio en el hábito de consumo de las personas que obviamente están haciendo un menor consumo de sus recursos, dada la incertidumbre que todavía tenemos. Los empresarios del sector industrial aseguran que ellos han visto una leve recuperación económica debido al proceso de vacunación contra la COVID-19 que se está desarrollando en el país. Durante el año 2021 hemos visto una leve recuperación y poco a poco esto se está normalizando gracias a el proceso de vacunación y el proceso de reincorporación de diferentes sectores de la economía gradualmente. Esperamos que en el 2021 tengamos unos niveles similares a los del 2018, pero nos queda mucho camino por recorrer. Los entendidos en la materia económica aseguran que mientras no se apoye a las MIPYMES, no se logrará una rápida reactivación económica, ya que los microempresarios son los mayores generadores de empleos. Yo diría que si queremos una recuperación y que sea más holística, más integral y que beneficie a todo el pueblo hondureño, y que se mantenga y sean sostenibles en el tiempo todas las políticas de readecuación de deudas y otros por parte de la Comisión de Banca y Seguros, y también mantener los otros programas y proyectos del Fondo de Garantía para que estos sectores que se han visto beneficiados y que pretenden recuperarse, porque no lo han logrado su recuperación total, pueda traer mucho beneficio directamente a esta población. Es necesario que el gobierno mantenga y cree nuevas políticas de apoyo a las MIPYMES, aseguran los economistas, porque de lo contrario será muy difícil que se recuperen más empleos de los que se han perdido por la pandemia. En cámaras Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV. A continuación, nos marchamos. Nos vamos. Muchísimas gracias por informarse con nosotros y les esperamos mañana en nuestras nuevas emisiones. Janet, buenas noches. Así es, por supuesto. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Amor eterno. Los dejamos con Amor Eterno. Y buena música en la 92.5. Bendiciones.